Antonio, Sí. volvieron las trivias. Volvieron las Volvió trivias. la trivia, Bien. volvió la trivia. Una trivia histórica Ajá. de un tema muy presente para nosotros, Sí. que es la inflación. ¿Cuál fue el país con la inflación más alta de la historia? La inflación registrada, ¿no? Porque obviamente podés tener un problema de registro, seguramente hubo casos también en siglos anteriores muy fuertes, pero dentro de lo que está registrado, estos son... Lo bélico cruza varios ahí. Exactamente, yo te iba a decir, ese es uno de los ejes que vas a ver, lo bélico y otra cosa de la que sabemos nosotros acá. Emisión monetaria descontrolada. Siempre es lo que está presente. Estos va para ir ayudando un poquitito. Digo, los cuatro son los cuatro mayores casos de inflación de la historia. Es decir, no están ordenados, están ordenados en orden cronológico. Uno de estos es los cuatro. Si querés, te cuento un poquito de cada uno sin dar los datos y dejamos para el final la respuesta de cuál fue el mayor. Empezamos por Alemania, 1923, lo que en ese momento era la República de Weimar. Es la Alemania y el orden político que surge después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que el Pacto de Versalles le impone a Alemania tremendas reparaciones que debía pagar a las potencias aliadas por haber perdido, por haber iniciado la guerra y por haber perdido. Claro, esto llevó, primero, un país que ya de por sí estaba devastado, que encima tenía que pagarle reparaciones a los otros países, estaba totalmente quebrado y empezó una emisión monetaria descontrolada que, bueno, el marco en ese momento era la moneda local, bueno, generó un caos absoluto. Y esa crisis hiperinflacionaria que se genera en ese momento fue determinante para la llegada del nazismo 10 años después de la crisis hiperinflacionaria, porque pensemos que Hitler llega en el 31, muy poquito después de eso, se disuelve la República de Weimar, nace el Tercer Reich, la Alemania nazi, y vos sabés que eso hoy queda en la memoria de Alemania, que es uno de los países más restrictivos en términos fiscales, por el recuerdo de esa hiperinflación de 1923. El siguiente caso, como vos bien decías, también tiene que ver con la guerra, Hungría. Hungría que participó en las dos guerras mundiales. En la primera, como el Imperio Austrohúngaro, también aliado a Alemania, pierde, eso ya va generando un costo, y también en la Segunda Guerra Mundial, aliado a la Alemania nazi, a lo que eran las potencias del eje, queda devastada, Budapest toda destruida, y claro, es de vuelta, una economía destruida, sin de dónde tomarse para recuperarse, porque aparte no contaban tampoco en ese momento con planes de ayuda externa y demás. Bueno, se acude a la emisión monetaria y termina habiendo, bueno, un descontrol absoluto. Yugoslavia, 1994. Esta es la más llamativa para mí. Está bien que es parte del desarme, ¿no? Bueno, tiene que ver, pensemos, Yugoslavia era, la República Socialista de Yugoslavia era un país, no era parte de la Unión Soviética, sino parte del eje, país aliado a la Unión Soviética dentro del bloque comunista, y tenía un régimen no tan duro, pero bastante, casi todo era estatal. Claro, 1991, primero pasan dos cosas. Por un lado, se pasa a una economía de mercado, de una economía donde todo era estatal a una economía de mercado. Eso generó desajustes en todos los países, porque fue un proceso así muy acelerado, donde de repente se desreguló todo. Pero además, la crisis política interna, porque pensemos que era un país que tenía de una suma de países que hoy son, creo que son 6, 7 países hoy. De hecho, quien ayer eliminó a Italia tiene que ver con Yugoslavia. Macedonia del Norte es uno de los países que formaba parte de Yugoslavia, que ya para el 94 ya no. En el 94 estaban, digamos, hoy ya no existe más Yugoslavia, pero en el 94 era Yugoslavia, era Serbia, creo que era Serbia, Kosovo y Montenegro. Creo que eran los países que todavía, hoy ya todos países separados, pero que todavía formaban parte de esa Yugoslavia, que de vuelta termina apelando a una emisión descontrolada que lleva a una hiperinflación. Y Zimbabue, el caso más reciente, hoy sigue siendo uno de los casos de mayor inflación en el mundo. En ese momento era el dictador, uno de los dictadores de mayor tiempo, Robert Mugabe. También se había metido en guerras en los 90. Bueno, imaginemos hiperpopulismo gobernando, bueno, se podía hacer magia con las monedas y termina en una hiperinflación total. Bueno, ¿cuál fue la mayor Y a mí me da la sensación que debe haber sido Alemania? La respuesta, a ver, Hungría. La de Alemania yo te diría que fue la de mayor impacto cultural e histórico, porque lo que implicó en el nazismo. Ahora, fíjate los números. Esto es inflación mensual. En un mes, en 30 días, Hungría, 41.900 billones % de aumento de precios en un mes. Julio de 1946, los precios se duplicaban
cada 12 horas. Cada 12 horas se duplicaban los precios. Era 100% de inflación cada 12 horas. Fíjate, Zimbabue, 79.000 millones. El aumento en noviembre de 2008. Yugoslavia, 313 millones. Y Alemania, 29.500%. Pensemos que en Venezuela, por ejemplo, que llegó a ser 1 millón anual, ahora en el periodo reciente, 1 millón anual, en el peor mes fueron 200 y pico %. Si yo no sé en la Argentina, ¿cuál fue la hiper que está ahí? La del 89 yo me fijé, creo que anual terminó siendo 3.000, 4.000. Estamos en 100 y pico por mes. Y por mes llegó a ser casi 200, 190 creo. 190, fijémonos lo que es. Y este es increíble. El pengo, la moneda que se utilizaba en ese momento en Hungría, se llegó a imprimir un pengo de un sextillón. De un sextillón que creo que son 38 ceros. No estaban los 38 ceros en el billete, por supuesto. Decía un sextillón. La locura, digamos, de... bueno, algo que el mundo ya aprendió. Nosotros algunos estaría algunos todavía no. costando Algunos todavía no. un poquitito. Sí, algunos todavía no. Bueno, permiso.